Pedro Sánchez acaba de saltarse la ley pidiendo el voto el mismo 9J, el día de las elecciones. Muy bienvenidos a un nuevo segmento Flash especial de cobertura de 9J. Yo soy Luis J. Martín y esto es Libre 2.0. Pedro Sánchez acaba de incumplir la ley electoral, pidiendo el voto para su formación el mismo día de las elecciones, sin haberse cerrado las urnas. Recordamos que la ley no permite tales peticiones fuera de campaña electoral. Tal como podemos ver en la propia página web de la Junta Electoral Central, dentro del artículo 144 de la LOREC, se explicita que serán castigados con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o la multa de 6 a 24 meses quienes lleven a cabo alguno de los actos siguientes. En el punto A dicen así: realizar actos de propaganda una vez finalizado el plazo de campaña electoral. Esta ley no es un capricho legal poco conocido. Dentro del propio portal de la agencia de noticias Europa Press sintetizan sin tanto lenguaje jurídico la medida en un artículo donde aclaran qué se puede y qué no se puede hacer en el día de las elecciones. Se puede leer: pedir directa o indirectamente el voto a algún elector. Escuchamos a continuación la salvajada resumida. No por descontextualizarla, pero si no la abreviamos se nos dispararía el nivel de azúcar en sangre a todos. Este es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo. Es así, es curioso porque en un momento en el que el mundo necesita respuestas globales y por tanto esfuerzos comunes a desafíos globales, como pueda ser la desigualdad, como lo es también lógicamente la paz, o como pueda ser el desafío climático y el no expulsar, ¿no?, de la revolución digital o de la revolución climática pues a buena parte de la ciudadanía, particularmente nuestros jóvenes, pues existe también, como es lógico, pues una reacción, un intentar volver a un pasado que primero es imposible volver y en segundo lugar no tuvo por qué o no tiene que ser mejor al futuro que podemos tener por delante, ¿no? Yo creo que es hora de que unamos esfuerzos, de que haya una voluntad común, compartida por parte de la ciudadanía europea, y a eso nosotros es lo que estamos apelando, no a soluciones fragmentadas, meramente nacionales, sino también supranacionales. Esos son los fondos Next. Los fondos Next Generation es una respuesta común, primero a una pandemia y en segundo lugar pues a un desafío como el que estamos teniendo en el frente oriental de Europa o desgraciadamente ahora mismo lo estamos viendo en el Mediterráneo, en Oriente Medio, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que son muchas las cosas que tenemos en juego. Creo que hay muchos argumentos, muchos motivos para que la ciudadanía acuda a votar en unas elecciones que son europeas pero que tienen también lógicamente una dimensión nacional, no en términos políticos de lectura que puedan hacer los medios, sino de impacto de los recursos, de las políticas. Y a eso ya, a la participación, ya que los ciudadanos españoles, pues como han hecho en otros comicios, pues manden un mensaje a Europa y también al mundo de que efectivamente nosotros estamos por el avance, que estamos por el progreso, que estamos por mirar hacia adelante y no retroceder. Ante una decisión muy trascendente, probablemente no tan evidente para la ciudadanía, pero insisto, el 70% de las leyes que se aprueban en el Parlamento Europeo son las leyes que luego tenemos que aprobar en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, cuantos más diputados y diputadas que apuesten por el avance haya en el Parlamento Europeo, pues creo que será mucho mejor para España. Y lo hemos demostrado además cuando hemos tenido que hacer frente a la pandemia, a la recuperación. Siempre que hemos apostado por el avance social, España ha acertado, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo que nosotros podemos volver a dar al mundo y a Europa ante efectivamente el avance de una ola reaccionaria que cuestiona pues a la ciencia, que cuestiona valores como la igualdad entre hombres y mujeres o que banaliza. Ese es el planteamiento. Creo que tenemos que votar todos y todas, que tenemos que hacerlo además siendo claro que nuestro voto es muy importante para el futuro de España y de Europa. Y bueno, pues yo espero que tengamos un resultado acorde con nuestras expectativas. Esta barbaridad, además, ha sido contestada por Santiago Abascal con las siguientes palabras. Hoy, a primera hora de la mañana, hemos vuelto a comprobar que estamos frente a un autócrata que no respeta las normas, que no respeta las leyes en la propia jornada electoral, que estamos frente a un autócrata que en la jornada electoral y ejerciendo el cargo de presidente del gobierno no se ha limitado a animar a la participación y pedir una movilización masiva en el día en el que todos los españoles tienen derecho a voto, sino que ha animado a votar contra lo que ha denominado una ola reaccionaria.
yo creo que estamos ante una nueva demostración de un presidente del gobierno que no tiene límites. Yo no puedo en el día de hoy animar a votar contra la corrupción del presidente del gobierno y su familia, no puedo animar a votar contra los que han arruinado el campo, la industria, no puedo animar a votar contra los que han traído inseguridad a las calles y han hecho aumentar el número de violaciones y, en definitiva, no puedo animar a votar contra Sánchez. Con lo cual, animo a los españoles, independientemente de lo que piensen, a una participación masiva en un día importantísimo en el que se elige un Parlamento, el europeo, que decide cosas que afectan de una manera directa a nuestras vidas. Estas elecciones son unas elecciones que muchos españoles no ven como importantes. De hecho, son las elecciones en las que menos participación hay. Y, por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer en el día de hoy es animar únicamente a una participación masiva. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Sí, señora Abascal, no sé si valora algún tipo de medida por lo que decía de la actuación de Sánchez esta mañana al ir a votar. Bueno, lo vamos a estudiar para ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral, pero entendemos que lo que ha hecho es pedir el voto, y además no directamente contra su partido, sino directamente contra otros en la jornada electoral. Lo que tiene que saber Pedro Sánchez es que si ellos no respetan las leyes no pueden pretender que los demás las respetemos. Lo que tiene que saber el presidente del gobierno es que no se puede aplicar las leyes a los ciudadanos y después no respetarlas ellos, pero es lo que hemos visto en los últimos meses con la aplicación de la ley de amnistía para sus cómplices de investidura. La ley ya solo es para los cómplices de Sánchez, que la ley que ya no hay, y en cambio para los ciudadanos todo el peso de la ley. Esperemos que quien tiene que actuar de oficio, la Junta Electoral Central, no nos dé uno de sus lamentables espectáculos a los cuales ya nos tienen habituados y sancionen al presidente del Partido Socialista, recuperando así un poquito de su credibilidad tan denostada. Señores de la Junta Electoral Central, no se contradigan y esta vez hagan cumplir la ley, que para eso cobran. Hasta aquí el segmento Flash. Ya saben que esto es Libres 2.0. En el email que tienen en pantalla pueden hacernos llegar su noticia siempre que sean ustedes la fuente de primera mano y lo puedan demostrar. Ya saben que guardamos confidencialidad. Antes la muerte que la fuente. Gracias por vernos.